México es una tierra que cobija muy bien y te lo pueden decir todos los chilenos, al menos que los que yo conozco, que México, ¿no?, abraza, y aquí hay oportunidades por ser también un país mucho más grande. Sky fue una extraordinaria escuela. Yo siempre lo comparto que Sky me dio las bases, me hizo verlas tanto buenas como malas. Se apostó todo por llegar a México. Bueno, la decisión en ese entonces fue quedarnos. Y es ahí donde yo emprendo también otra aventura, que fue, a ver, ¿y ahora qué hacemos? Y paralelamente a Sky me dediqué a manejar taxis de aplicación, ¿no? Entonces compaginaba las dos cosas. Salía a las 11 de la noche de Sky, me dedicaba a manejar hasta las 3, 4 de la mañana y juntaba un poquito más de, ¿no? A Felipito Sebastián tienen que tocarle la puerta. Ya llevo 10 años en esto. Cuando veía que la puerta no tocaba a nadie, dije, bueno, creo que tengo que ir yo. Público que no me ubica, ¿y este quién es? No me gusta porque... X. Si tú dijeras, bueno, confundiste un jugador con otro durante todo el partido, es que estás muy bruto. Dale. Pero fue el acento, fue el hecho de ser extranjero. Y claro, y todavía, pero ¿quién es este que no ubico? No lo conozco. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Qué gusto recibir el día de hoy a un muy buen amigo, a un personaje que ustedes ya ubican claramente en las transmisiones de fútbol, en los noticieros de TUDN. Y la verdad, bueno, ahorita les platico la historia de Felipe Sebastián Muñoz. Felipe, Maestro querido, bienvenido. qué ¿Cómo placer. estás? No sé si decirte la verdad, pero estoy entre nervioso, contento y emocionado porque el hecho de estar acá representa mucho para mí, Toño. Te lo digo en serio. No, hombre. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio y gracias también al público que seguramente compartirá con nosotros. Fíjate, Felipe, yo te tengo registrado Ok. de Sky. Sí. Yo de repente escuché y dije, ah, caray, este muchacho no te conocía. Este muchacho que estoy escuchando no es mexicano, pero narra bien. Muchas gracias. Tiene buen ritmo, es agradable escucharlo. Y con el paso del tiempo, ya finalmente terminamos siendo compañeros y cuates ahí en TUDN, ¿no? Pero bueno, platícanos tu historia, Felipe, porque tú eres chileno. Sí. Y no es que vengas muy jovencito a México, no vienes de niño a México, ¿no? De tal niño, no, fue a los 16 años. Y antes de entrar justamente en esa historia, te puedo compartir el por qué es muy especial, porque mira, quiero compartir y con todo el público que te ubica, se lo voy a mostrar, pero mira. En algún tiempo mira la fecha. A Raúl Ortiz. Don Antonio, me acabo de topar con la entrevista que le hizo a Raúl Ortiz, fantástica. Quizás algún día tendré el placer de sentarme junto a usted. Recibo un abrazo afectuoso. 12 de febrero del 23. Ah, no. 2 de diciembre del 21. Diciembre del 20, 2 de diciembre del 21. Claro. Y mira claro. ahora. Por eso es que acá Sí. se lo compartiremos después. Sí. Y el hecho de estar aquí, compartirte un poquito de lo que ha sido mi aventura por México. Mi aventura parte desde el 2002, ¿no? Cuando mi mamá es la que decide emprender la aventura, un plan personal en aquel entonces. Yo me vengo a los 16 años. Y con mi hermana menor, a la que le llevo de 6, tenía 10. Entonces todo parte a partir del 2002. Y aquellos tiempos, evidentemente, del paso por Sky fue una extraordinaria escuela. Yo siempre lo comparto que Sky me dio las bases, me hizo verlas tanto buenas como malas. Y es ahí donde ya son 22 años. Apenas en agosto pasado cumplí 22 añitos en esta bendita tierra. Llego a los 16, sacarán matemáticas después, a los 16 años. Una edad, Toño, donde
muy puntual, ¿no? Donde dejas un poquito el nido, ¿no? Dejas un poquito las amistades que alcanzas a forjar y a emprender la aventura en una tierra que afortunadamente cobija bien. Sin embargo, a esa edad es complicadísimo, ¿no? Entras a los 16, la adolescencia, cuesta un poquito entrar. ¿Por qué? Por ser el pájaro nuevo del nido, ¿no? Entonces, entrar a una nueva dinámica resultó un reto que hasta el momento lo sigo catalogando como tal. En ese momento pensé que no lo era, pero sí, entrar a la preparatoria, después hacer la universidad, siempre fue como el bichito raro, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Afortunadamente caí en una preparatoria pequeñita y recuerdo que entrar fue como, wow, la sensación tanto para bien como para mal. Entonces, sí era un foco de referencia constante para todos, incluso hasta la universidad, pero se remonta al 2002 y ya son 22 años. Son más años en México que en Chile. Claro, pero a ver, ¿por qué vienes? Es una decisión de tu mamá. Sí. Pero tú estabas contento de venir. ¿Ya habías venido a México Nunca, antes? no había salido de Chile. No había salido Yo no había de Chile. salido de Chile, nunca. ¿A qué equipo le ibas en Chile? Colo-Colo. ¿Le sigues yendo al Colo-Colo? De toda la obviamente, vida. ¿no? Si hay un equipo que me puede hacer el día, me puede hacer el ánimo, es Colo-Colo y hoy en día mucho más la selección, ¿no? No era consciente, Toño, no era consciente el hecho de que la idea, el plan de vida podía cambiar. No era consciente. Honestamente, a los 16, 15, 16 añitos, aun cuando me consideraba ya un niño maduro para la edad, no era consciente del reto al que nos íbamos a enfrentar. Entonces, pero todo cambia porque, y seguramente en algún punto lo he compartido, el plan no termina dándose como se había dado, ¿no? Es decir, el plan con mamá y esa vida personal que quiso rehacer aquí en México no termina dándose. ¿Tu papá? Quedó en Chile. Okay. En ese entonces. ¿Estaban separados? Estaban separados hace un tiempito. Entonces, el reto de rehacer la vida, ¿no? A nivel personal, nos trajo a México. ¿Por qué? Porque la pareja de mamá en aquel entonces estaba en México. Correcto. Por X o Y, para hacer el cuento un poquito más rápido, no funciona. Y esto te estoy diciendo que llegamos en agosto y en septiembre, octubre, no funcionó. O sea... No funcionó. Wow. Después de, no sé, me recordará mamá después, unos 5 años de relación, no funcionó al mes. Y entonces ahí ya nos enfrentamos a la primera gran decisión. ¿Nos quedamos en México o nos regresamos? O nos regresamos. Claro. El único detalle es que se había vendido todo en Chile. Se apostó todo por llegar a México. Bueno, la decisión en ese entonces fue quedarnos. Y es ahí donde yo emprendo también otra aventura que fue, a ver, ¿y ahora qué hacemos? Y en eso sí me acuerdo, y mira que no tengo tan buena memoria para esto, pero sí recuerdo haber dicho, a ver, calma, nos quedamos y tuve que emprender a buscar. ¿De cero? De cero. O sea, no conocías a nadie aquí. A nadie, Toño. Wow. A nadie. Y a los 16. 16 años en una casa que por Tepepan, ¿no? Muy cerquita al TEC de Monterrey, al sur de la Ciudad de México, y es ahí donde emprendo el camino. No logramos convalidar estudios inmediatamente, agosto ya habían empezado las clases, por lo tanto tuve un año sabático y ahora llegamos con lo que teníamos en las manos y ahí donde tomé la decisión de ser mesero en un localito que estaba ahí muy cerquita a la casa. Entonces yo sin saber meserear me aventuré a ganar los pesos, quise entrenar tenis como lo estaba haciendo en Chile y con eso mismo empecé como de alguna forma a apoyar en casa y a pagarme las clases de tenis en ese entonces, pero fue de cero, no conocer a nadie. Increíble, ¿eh? Increíble. Es una auténtica aventura. Total, de perderme. ¿Y tu hermana? Pequeñita, 10 años en aquel entonces. ¿Y ella sí entró a la escuela o tampoco hasta...? Ella entró a los meses después, mucho más pronto que yo, pero con el mismo... A ella le fue peor, Ella sí podría decirte que le costó mucho más el poder embonar a los 10, 11, 12 añitos a un círculo de amistad. Y fue complejo porque había que acompañar en ese camino de apoyo, de resistencia, pero el hecho de que ella llegase a casa con los cuadernos rayados, los libros rotos, uniformes cortados. Buleada, pues. Entonces, lidiar con eso fue, a ver, ¿por qué seguimos acá? ¿Qué necesidad había de quedarnos en un sitio donde
pareciera que no éramos bien recibidos. Y al final, bueno, le tuvimos que meter más galleta, como dicen por acá. Y afortunadamente todo eso, lo que era un dolor de cabeza, al final terminó siendo una enorme lección, ¿no? que te depura el coraje, que te afina la personalidad. Y mira, 22 añitos. Cuando ya puedes entrar a la escuela, Sí. retomaste que estabas en prepa. Sí, tuve que retroceder un año. Ok. ¿No? Tuve que retroceder un año haciendo la convalidación. A mí me quedaban 2 años y medio para terminar todo el ciclo escolar en Chile. Estaba a punto de pasar entonces a la universidad y aquí tuve que hacer la preparatoria, es decir, tuve que partir desde los últimos 3 años. Y la preparatoria fue también una superaventura buena y mala. La sufrí más de lo que la gocé. De hecho, no tengo tantos recuerdos, no tengo tantas fotos todavía mentales en cuanto a mi paso por la preparatoria, que de hecho está también por el sur. Fue la única, eso sí, a la cual agradezco, que me recibió todavía sin papeles timbrados, ¿no? Sellados con los ministerios en Chile y las instituciones acá en México. Fue como, ¿pero me los traes? Sí, te los traigo. Y entré y aquel primer día recuerdo perfectamente que me sentí, pero lo más observado del mundo. Pues sí. De llegar al salón y, chicos, le damos la bienvenida, ¿no? a Felipe Sebastián Muñoz y entrar al salón y todo el salón así de 30 alumnos y, bueno, ¿qué tal? Al último, siempre al último, ¿no? Y después... ¿Puros hombres? No, mezclado. Mezclado. Entonces... Sí fue, y lo recuerdo y como que... Pues sí, ¿cómo no? Wow, fue demasiado. Fue la primera experiencia de exponerme y de sentirme quizás de forma consciente vulnerable. ¿No? Aun cuando era una preparatoria muy pequeñita, sí sentirme, wow, observado. Donde fuera el chileno, para bien y para mal, insisto, Toño, fue demasiado foco. Pero siempre encuentras, Felipe, a ese personaje o a ese grupo que te apoya. Sí. Y estoy seguro que lo encontraste ahí. Sí, y hasta la fecha te podría decir que de forma sí regular seguimos en contacto. O sea, hicimos un grupito y el hecho de también demostrar que sí era el nuevo, pero tenía mucho para ofrecer, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí empiezo a encontrar un huequito mucho más amigable, mucho más cálido con los profesores, con las mismas personas encargadas de la preparatoria. Entonces, yo creo que ahí tiene mucho que ver también la familia, ¿no? Cómo termina por entregarme valores, ¿no? Y que hasta la fecha quizás me ha servido, me ha ayudado a poder conectar de alguna manera aún siendo extranjero, porque yo, 22 años, me dirán, bueno, ¿y por qué el acento? Es que nunca le he puesto atención al acento. He tratado de darme a entender lo más que he podido. Sí, pero tienes un dejo todavía de chileno, argentino, venezolano, colombiano. Yo sí, porque nunca atendí el acento, pero aún así México es una tierra que cobija muy bien. Y te lo pueden decir todos los chilenos, al menos que los que yo conozco, que México, ¿no? Abraza y aquí hay oportunidades por ser también un país mucho más grande. Imagínate que en Chile somos 18 millones de habitantes en todo Chile. Acá son ¿no? casi 5 veces más. Entonces fue como, wow, fue demasiado grande todo en su proporción. Decías cómo fue la adaptación. Bueno, recuerdo perfectamente los primeros meses el hecho de andar en el auto con mamá, en aquel entonces con la guía roja, y lo recordarás perfectamente. Sí, claro. Y de perdernos en uno de los anillos del periférico. De una, pero es que ya pasamos por aquí. No, 2, no, es que otra vez, y 4, y 5, de dar 6, 7, 8 vueltas y decir, pero ¿para dónde es este? ¿Para dónde vamos? ¿No? Entonces, sí. Además, el tráfico en aquel entonces, yo recuerdo que era la hora, decían la hora pico, ¿no? Hoy todo el día es hora pico. Sí. ¿no? Sí, ya. Y con las manifestaciones más. No, y más por la zona. ¿no? Exacto. Y allá en la zona. avenida Chapultepec más. De tiro por viaje. Entonces, Sí. todo eso termina dándonos mucho callo, ¿no? Y sobre todo a los 16. Mi hermana pequeña todavía no lo resintió, sino años después. Y ahí la admiración y el reconocimiento es para mamá, ¿no? De dedicarse a algo totalmente distinto, pero había que llevar algo a la casa. Claro. No, había Claro. que encontrar. Entonces, afortunadamente, y meses después, se encuentra en ese camino con la que fue su pareja hasta febrero pasado.
y nada, ahí creo que cambia. Él para nosotros fue un ángel. Hablo de Francisco, de Paquito, que lamentablemente nos dejó en febrero pasado, pero llegó y él empezó como a ver, tranqui, creo que podemos dedicarnos a lo que yo me dedico, que es la rotulación, a la publicidad computarizada, cosa que mi mamá ni por acá, ¿no? Dedicándose, ¿no? con directores, secretariado en Chile, bancos, a un rubro totalmente distinto. Y es ahí donde, mira cómo son las cosas, aparece, hay apoyo y terminaron ganándose y hasta la fecha recordamos a Paquito con todo el cariño y el agradecimiento del mundo, porque sí lo consideramos un ángel, de que nos brindó las facilidades que había en ese entonces para por lo menos estar medianamente tranquilos. Y al año de estar en México nos cambiamos, nos acercamos un poquito hacia Ciudad Universitaria, y es ahí donde ya encontramos un poquito más de estabilidad. Yo logro entrar a la preparatoria, mi hermana ya termina por encontrar un poquito más el flujo en aquel entonces secundaria, me acuerdo. Y ahí empieza ya a calmarse las aguas, ¿no? Ya un añito, ya México... Ya empieza a conocer gente. Sí, ya me empiezan a entender, Ajá. ¿no? Porque si hablásemos chileno natural, creo que no se me entendería, y tú lo sabes perfectamente. Entonces, yo creo que al año y medio, te podría decir que ya teníamos un poquito más de calma. Y incluso tardó, porque yo llego en 2002 y la primera vez que yo regreso a Chile fue en 2005 y estuve un mes. Del 2005 no vuelvo a ir a Chile hasta el 2018. ¡Wow! Por X o Y, historias ahí entrelazadas, un poquito también con la relación con mi papá, era la que me mantenía todavía a Chile, pero prácticamente toda una vida en México. Yo digo, nací en Chile, pero me forjé en México. Entonces sí tengo esta, ¿no? doble nacionalidad, aunque el papel no lo diga, pero son 22, casi 23 años en México, 16 en Chile. Entonces yo no entendería mi vida sin México. Eso es definitivo. Felipe, cuando ya viene el momento de decidir, que esa es una decisión grande para cualquiera, me supongo que para ti, por todas las circunstancias, era todavía más grande, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Uf. O sea, ya te gustaba el fútbol, ya te apasionaba el fútbol, pero ¿pensabas Sí, no, ser narrador? no. ¿Ser comentarista? No, y esa es una buena historia porque todo resultó en una cena familiar y la recuerdo perfectamente en 2006-2007 más o menos, cuando ya había que ponerle un poquito, claro, orden al asunto. Siempre, y te lo comparto y se los comparto abiertamente, nunca me he sentido, honestamente, experto en algo. Es decir, pude haberme dedicado a la música de haber sabido tocar un instrumento, no fue el caso. Que venga yo de una familia de doctores para dedicarme a la medicina, no es el caso. Y así en que me digas. Entonces, el acercamiento más próximo que yo tenía era el deporte, y era porque lo consumía, no porque quizás sabía, que es una cuestión muy distinta. En Chile se consume mucho el fútbol y en ese entonces mucho tenis. Entonces yo quería algo relacionado con el deporte, pero al final, y al igual que muchos otros, no me alcanza para ser futbolista. Aunque tenía una buena pinta de ser arquero, no me alcanza. Y porque me estaba farreando el colegio, me estaba yendo muy mal, y al final digo, algo. Kinesiología, una carrera que se da en Chile, que es lo que sería aquí como ortopedia, Sí. ¿no? No sé, medicina primero, después la especialidad. Y alguien dice, ¿y periodismo? Y te digo algo, me sonó como muy cool estudiar periodismo, me sonó como muy, ya sabes, como muy cool el hecho de, sí, periodismo, las letras, periodismo. No comunicación, periodismo. Ajá. Y dedicarlo y enfocarlo al deporte. Puede ser, dale. Buscando, y en esa misma conversación, pero es que yo estudié en la Carlos Septién García. No dan periodismo deportivo, pero seguramente con periodismo después te podrás especializar. Y en esas averiguadas doy con la Carlos Septién García, donde entro en 2006. Me salgo en 2007 porque olvidé presentar una materia en la preparatoria. ¡Wow! No pude seguir en la Carlos Septién en ese entonces porque quedé debiendo un examen filosofía. Ajá. Filosofía. Y a ella
A ella le debo mucho también ese aprendizaje. Esa profesora de filosofía para mí me marcó muchísimo. De preguntar, bueno, maestra, ¿cómo le hará usted para con todos con mis compañeros, para el grupo? Encariñarnos con la filosofía, un tema complejo. ¿Que no te basta con la calificación? No más preguntas, su señoría. Listo. Me enojé, me volví rebelde con filosofía. Y no presentaste el examen. Sin saber que eso tendría consecuencias después. Claro. Parece lógico, pero al final tuvo consecuencias. En decirme la Septien, aquí le falta a usted a una materia. No puede seguir en este curso. ¿Cómo? Sí. Tendrá que frenar, te esperamos al siguiente curso, y llego en 2017. O sea, me perdí un año más del que ya me había perdido en preparatoria. Sí, sí, sí. Y en 2007, generación 2007-2011. Carlos Septién García, orgullosamente egresado de la Carlos Septién García, porque es ahí donde encuentro no solamente la pasión por el deporte, sino encuentro también la pasión por los detalles. Y si hay algo que me puedo yo jactar, quizás es en eso, ¿no? Sobre todo en la escritura, en la ortografía, la gramática. Me encanta, me encanta, me encanta, y creo que ahí encontré, ¿no?, ese cobijo también de poder estar en un lugar donde, ok, esto puede ser. Pero claro, se me cruzaba periodismo político, cultural, espectáculos, Sí, sí, sí. y ninguno, no, deportivo. Deportivo, y puedo compatibilizarlo con mi poco y nada conocimiento de tenis, fútbol, y es ahí donde está el primer acercamiento hacia el deporte. Hasta que después llegan las primeras oportunidades laborales y me doy cuenta que yo creía saber de deportes y no sabía absolutamente nada, nada, nada. Esa es otra gran historia que también suelo contar, porque en su momento fue muy amargo el sabor y al final fue un enorme aprendizaje. Que te estoy hablando que es salir de la universidad y uno sale quizás con el pecho levantado de sabértelas todas, cuando en realidad el mundo te dice, no sabes absolutamente nada. Pero yo sé mucho de deportes, tú pregúntame. Dale. Y llegó el punto en que me preguntaron. Y no quedé en el primer filtro para entrar a Sky, curiosamente. Así fue. ¿Ese fue el primer intento de trabajo, digamos? Sí, sí, tal cual. ¿Durante la carrera no trabajaste? Hice prácticas profesionales en TDN. Ajá. En TDN, Sí, sí. en Miramontes. Sí, sí, sí. Ahí me cobija Arturito, Jorge Arturo Sánchez, Ajá. a quien también le agradezco enorme. Y ahí conozco una camada de los que hoy también son compañeros, ¿no? Se hace prácticas profesional por 3 meses, me quedo 9, y pensé que el quedarme 9 meses podía representar una oportunidad laboral. 2011, cierra el 2011. Y no había una posibilidad, no había hueco. Jorgito Sánchez, ¿no?, nuestro hoy compañero, a quien también le mando un fuerte abrazo y agradecimiento, porque él es el que, déjame ver, amigo, porque en 2012, a principios del 2012, seguramente en Estadio, en el programa radial que ellos tenían en aquel entonces, puede haber una oportunidad. No había nada. Pero no te preocupes, que, a ver, te voy a pasar un contacto que en este momento está trabajando y armando el nuevo Sky. Y es ahí donde doy con Santiago Martínez, a quien también mi eterno agradecimiento, porque es el que me recibe. Pero al momento, antes de pasar a Sky, quise entrar a Sky en TDN, que estaba al ladito. El examen, la prueba, el filtro, fue brutal, porque, y eso siempre se lo recuerdo a Julio Hernández, a quien también Ahí está en Sky. Todavía sigue, Sí, el gran Julio. Con él te llevaría un fenómeno con la pelota, ¿no? Porque es un loco de la pelota. Hicimos transmisiones seguro. Claro. De Serie del Caribe total. y de la selección mexicana también. Sí, un tipo cuya mente gira muy distinto. La admiración, por supuesto. Entonces, el primer filtro para entrar a Sky Miramontes fue ese. Entonces yo voy muy cancheramente. Entonces, ¿sí te gusta el deporte? Sí. Mira, a ver, ok. Esto va a consistir en 2 cosas. Te voy a hacer unas preguntas y después me vas a hacer un escrito de lo que tú quieras, pero quiero ver y conocerte un poquito más. Claro que sí, Julio. 20 preguntas. Póngale 20 preguntas. Ok. Primera. ¿Cuáles son los 3 estadios más grandes de las grandes ligas? Y yo...
¿Quién fue el líder en cuanto a yardas totales la pasada temporada de la NFL? ¿Quiénes son los últimos 3 campeones de la NHL? Así llegué como hasta la 10ª y la contesté a medias. De ese tipo de preguntas. Llega un punto en que recuerdo haberle dicho, Julio, de verdad, ya, creo que no estoy avanzando, perdóname, no te quiero hacer perder el tiempo, pero no, tranquilo. Bueno, mira, mejor pasemos. Hazme una cuartilla de un tema que tú quieras. ¿Del que yo quiera? Sí, dale. Ahí fue de tenis, ¿no? Y ahí me defendí. Ahí maquillé un poquito mi papelón de aquel momento. Bueno, al final no me quedé, evidentemente. Y meses después se presenta esta oportunidad con Santiago Martínez, Sky, en otro lado, ¿no? Entonces, vuelvo ya mucho más preparado, sabiendo que me podía topar con la misma experiencia y el mismo filtro. Creo que ahí ya le contesté un poquito más, le pude pimponear más. Y después Julio me compartió que al notar esa diferencia fue lo que me ayudó precisamente a entrar. ¿Este ya se preparó? Sí, este ya por lo menos sigue siendo un troncazo, ¿no? Pero ya por lo menos hay un avance y es ahí donde entro al área de redacción de Sky en aquel febrero del 2012. Ese fue mi primer acercamiento real en una empresa de deportes. Y fue para el área de redacción, trabajar con otros chicos para Sky Sport News, pero siempre presenté ahí mi debilidad por el tenis. Y sabes, tenis, y mi primer acercamiento con el micrófono fue con tenis. Fue porque en aquel entonces los derechos de la WTA los tenía Sky. Y fue año olímpico, perdóname, y es ahí donde me permito yo. Se hizo un grupo, Sky tenía los derechos exclusivos de los Juegos Olímpicos Londres 2012, y es ahí donde yo ya empiezo a rodearme un poquito entre la redacción y el micrófono. Y el micrófono aquel entonces era con fútbol inglés, pero no, es fútbol español. Y después fue con el inglés. Entonces, esos fueron los primeros pasitos, ¿no? de la carrera. Por ejemplo, ahora que mencionas del fútbol inglés, del fútbol español, la Bundesliga, que también pues tienen actualmente ahí en Sky y en Easy ahora también, claro. La Bundesliga. A mí me queda la impresión de que todo ese grupo de Julio, donde estabas tú también, y bueno, hay varios que han entrado después. El otro día me mencionó uno, Leo Riaño, que fue su alumno. Daniel Ladrón de Guevara, me parece. Exactamente. Sí. Que fue su alumno sí. Ahí en la de José Ramón Fernández. Sí. Bueno, que tienen pues este muchacho que luego se fue a transmitir a Paramount. A Paramount. Claro, lo que pasa es que Sky, la escuela fue una escuela para todos, no solamente para mí, pero creo... El Tibu. Claro, Cristian Elguea, Ricardo Sales, la misma Majo González. Y me falta uno más que es amigo de Push, de mi hijo, que se fue también ahí con el Tibu. Ricardo Sales. Ricardo Sales. Sí, seguro. Ricardo Sales, sí, exactamente. Sí. Pero a lo que yo iba es que como que todos ustedes tienen un conocimiento muy grande del fútbol internacional. O sea, más que clavarse en el fútbol mexicano, claro. Están muy metidos en el fútbol internacional. El nicho y la apuesta de Sky fue ese. Fue el fútbol, sobre todo europeo, pero paralelamente, y quien seguramente es un clavado de los deportes, se habrá dado cuenta que en su momento Sky llegó a tener derechos de tenis, de baloncesto, claro, de atletismo. Entonces, eso nos permitió tener un bagaje prácticamente de todo, pero particularmente de los principales torneos europeos. Llámese Premier League, la Liga, Bundesliga, las eliminatorias europeas, en su momento las eliminatorias sudamericanas, Eurocopa, Copas del Mundo, Copa América. Entonces, de alguna manera consumimos de todo un poquito, pero principalmente el internacional. Claro, esa fue nuestra carta y al menos fue mi carta fuerte de decir, ok, claro, no es que no conozca el fútbol mexicano, pero al menos en el fútbol europeo te puedo ligar uno que otro sin ningún contratiempo, porque era prácticamente todos los días, todas las semanas. Exacto. ¿No? De estarlo consumiendo. Y además de consumir y compartirlo a través de las transmisiones, era también en la cantidad de material que nos llegaba a Sky.
Es decir, la Premier League, y yo enamorado de ella, es porque no solamente los juegos, los partidos son entretenidos, sino también porque llegaba material de Inglaterra y que nosotros podíamos compartirlo en las transmisiones. Eran trabajos extraordinarios, ¿no? Una pulcritud brutal que te hace querer un poquito más, ¿no?, el producto. Para calentar un partido, un musical hecho, pero prácticamente hecho cine. Entonces es como, ok, esto, y tú te metes a esa inercia del fútbol inglés en este caso. Pasa también con España, con Alemania, con Italia. Entonces, claro, dirás Cristian Tibulguea, María José González, Julio Hernández, Juan Carlos Vera, Ricardo Sales, Daniel Barba en su momento, la misma Julia Hetley, en su momento Iris Cisneros, todos una camada de jóvenes que al final encontramos camino a partir justamente de esa experiencia. Pero fíjate otra cosa, Felipe, una muy buena camada, Sí. pero, ¿cómo decirlo? Sin rostro. Es curioso. Sin rostro, porque las voces ahí estaban, Sí, totalmente. pero las caras no. No era mucho cuadro. No era mucho cuadro, no era mucho la imagen, era muy poquito lo que teníamos. Sí, sí, Cada sí. vez que llegaba un Barcelona-Real Madrid, era para nosotros el momento porque calentábamos el clásico una hora antes y a cuadro. Entonces era ahí donde había que pimpearse, ¿no? Era ya listo el cortecito. Sí, la sí, vista, sí. ¿no? Porque aquí nos van a ver. Y a lo mejor no nos veían porque la gente ve el partido, no ve el previo. Entonces, No, bueno, pero por lo menos estabas ahí. estaba ahí, ¿no? Entonces, ahí estábamos, ¿no? Mucha voz. Digamos, mucha voz en off. Sí, sí, sí. Entonces, claro, el que quizás consumía el producto de forma constante ya conectaba con nosotros a partir de las voces. Exacto. Nada más. Un poquito como si fuera radio. Totalmente, totalmente sumado a un buen producto. Entonces, claro, no, creo que sí, es el chileno de Sky, sí. No, hay otro chico, una voz gruesa. Es una voz que es así como y narra No, hay uno que siempre cuenta hay una chica ahí con una voz también pesada, una voz muy ¿sabes? Como pero ¿de quién es la voz? Y hasta la fecha, y aquí lo comparto, me sucede. O sea, no es que en TUDN no tengamos cuadro, sin embargo, todavía cuesta que él... lo he escuchado en algún lado. No es el que estaba en... Sí, sí. Sí, porque tu voz además se conocía, pero no sabía que... Claro. O sea, yo sigo de alguna manera creyendo que pago un cierto anonimato por la cuestión de imagen. Sí. Claro. Y otra cosa, Felipe. Ustedes, estoy hablando de la época de Sky, ¿no? Sí. Ustedes se acostumbraron, en gran parte, no siempre, a narrar solos. Oh, sí. Ese es otro punto bien interesante. ¿eh? Sí, 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 sí. Y vaya que es difícil no tener el apoyo de alguien que esté comentando contigo. Échate los 90 minutos del partido solo. Está cañón. Y no solamente uno, sino llegamos a tener hasta 4 al día. Fíjate. Hasta 4 al día, sobre todo cuando había fecha FIFA, eliminatorias europeas. Claro. Partir a las 5, el de las 7, Sí. el de las 9 muchas veces, o si no es el de las 7, el de las 11 y el de la 1. Y eran partidos de todos los colores. Podías abrir con una Armenia-Kazajistán y cerrar con una Italia-Inglaterra, Sí, sí. pero de todos los colores Sí. y sabores, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo ideal? No es lo ideal, porque creo que el televidente también requeriría una frescura de no solamente escuchar al mismo tipo. Pero ahí es donde también surge, y por eso es que te comparto que es una extraordinaria escuela, Pero sin duda. de Sin duda. hacer por lo menos 3 papeles en uno solo, el 3x1. Primero el relator, después el presentador y quizás el comentarista. Claro. ¿No? Entonces, está el hola, hola, bienvenidos a este partido que hoy tendré el placer de compartir con ustedes, y arranca el juego. Bueno, y aquí tuvimos una oportunidad muy clara de parte, ¿sabes? 3 papeles en uno. El narrador, presentador y el comentarista. 4 veces al día seguramente trajo grandes dividendos, aunque en ese momento particularmente no lo queríamos ver. En ese momento es que es imposible aguantar la voz, es que es imposible aguantar la energía y no es natural. Pero haces callo y después había que hacer un programa y después había que hacer otras cosas que al final te va curtiendo. Decimos en Chile, te va haciendo cuero chancho, o sea, cuero grueso.
Y claro, y cuando entro a TUDN y tengo a otros 3 que cederle el micrófono, al principio fue, a ver, yo no estoy acostumbrado. Exacto, exacto. No es que me estorben, No. pero no estoy acostumbrado. ¿no? Además, con una lista de 3 hojas de menciones, Exacto. me estoy volviendo loco. Exacto. ¿No? Me estoy volviendo loco porque Damián Russo Samogil siempre me molesta, ¿no? ¿Qué se siente tener ahora compañeros? Sí. ¿No? Puede ceder ahora la pelota, puede descansar, puedes tomar un poquito de agua. Claro. Pero Ir al baño. Al menos, ¿no? Tú quédate ahí y en el segundo tiempo yo voy. Claro, se da, pero sí, es verdad. Mucha imagen, poca imagen, mucha voz y solitariamente nos hicimos muy solos cada uno. Cada uno nos hicimos muy solos, pero al final la vida, la inercia te va dando que, perfecto, así tenía que ser para poder llegar a ser y ser. Bueno, creo que eso finalmente a cada uno nos ayudó a montones. Muchísimo. Tremenda escuela. Mientras esto pasaba, ¿qué pasaba en la vida personal de Felipe y de la familia, por supuesto? En Sky llegué a estar 10 años. Cumplí 10 años en Sky. ¿Qué pasaba? Bueno, pasaba que yo estuve en esta batalla personal, en esta batalla de las que pocas veces se comparte, que es que la vida, al menos del comentarista, relator, del presentador deportivo, por momentos es muy solitaria. Y en esa soledad entran muchas, pero muchas ideas de todo tipo. Ideas de autoconfianza por el piso o exceso de ego, ¿no? Entonces, y en ese inter, bueno, a tomar decisiones que al final, repito, creo que con el tiempo las he ido canalizando de una manera mucho más positiva que antes, del saber que no soy tan bueno como creo ser, pero tampoco soy tan malo como puede decir la gente. Y esta conversación, esta conversación constante consigo mismo. Eso pasaba a nivel personal. Madre, hermana, papá en ese entonces en Chile. Había un núcleo muy, muy pequeño, pero que al final son los que te aguantan. Y tú bien lo sabes, Toño, que es aquí en estas 4 paredes donde muchas cosas surgen y que el exterior no las sabe, ¿no? Tanto que incluso llegó la oportunidad de apoyar a una gran amiga, ¿no? En aquel entonces. Y paralelamente a Sky me dediqué a manejar taxis de aplicación, ¿no? Entonces compaginaba las 2 cosas. Salía a las 11 de la noche de Sky y me dedicaba a manejar hasta las 3, 4 de la mañana y juntaba un poquito más de, ¿no? Ahora pienso qué manera de arriesgarme y de exponerme. Pues no sí. era necesario porque quizás no es que me faltase. Pero dije, pero unos pesitos más siempre vienen bien. Y fue muy gratificante también el decir, bueno, sí soy comentarista deportivo, sí salgo en la tele, pero también puedo manejar a través de una aplicación. Y fueron 6 meses muy llenitos de aprendizaje. Las historias, ahora como diría la canción Historias de un taxi, son brutales y también manejaba. Y llegó un punto en el que, ok, esto no. O me concentro realmente a la carrera y veo una mejor posición. Y es ahí donde el 2017, 18 tal vez, ya empecé a tener conversaciones mucho más profundas, decir, ¿para dónde va esto? ¿Quién soy yo como marca? ¿Quién soy yo como periodista, comunicador deportivo? No me habré estancado, ya me siento mucho más irritable que antes, ya hay cositas que me explotan. Entonces esta conversación empieza a ser mucho más constante, pero la llevo sin querer hacerla a un terreno negativo, de mucho castigo, de mucho reproche, de forma negativa. Y es ahí donde entra el apoyo del compañero, y recuerdo la conversación que tuve con Miguel Robledo, que hoy todavía se mantiene en Sky, de estas conversaciones profundas que nos dan. Dijo, ok, ¿por qué no tomas terapia? No, algún día sí, puede ser, a lo mejor quizás. Día después ya la tienes, y a que le agradezco enormemente. Listo, ya está. Tú ve y preséntate. ¿En serio? Sí. Y ahí hay un cambio brutal, brutal en mi vida. De empezar a entender quizás el mundo
de una manera mucho más positiva, propositiva, y hasta ahí es donde entra TUDN a los años después. Pero fue todo un trabajo previo que le llaman madurez, ¿no? Crecimiento. Y eso pasaba en mi vida. O sea, no te podría decir que pasaran otras cosas porque te diría, no caí en los excesos porque nunca he sido un tipo de excesos. De hecho, no me gustan ningún tipo. No fumo, prácticamente no tomo. Ejercicios de vez en cuando, una cuenta pendiente que tengo todavía. Entonces, no hay mucho que contarte porque tampoco me expuse tanto. Me clavé tanto en el trabajo que el trabajo lo llegué a considerar también como mi evasión, pero también mi lugar seguro. Es aquí donde no me molesta nadie. Aquí en el micrófono, en la cabina, es donde yo puedo ser ese personaje hacia el que te escucha. Pero esa conversación fue dándose de manera poco sana. Poco sana y no tocar fondo porque nunca toqué fondo, creo yo. Pero sí podría compartirte que no me estaba haciendo bien. Y la conversación después fue mucho más sana, mucho más amigable, mucho más paciente conmigo. Y y afortunadamente así ha sido todo un proceso como suele ser. Y al poder hoy sentarme contigo, el poder codearme y compartir piso con extraordinarios compañeros, así como lo estuve en Sky, pero digamos, no en un escalón, porque no quisiera yo comparar uno con otro, pero sí un escalón diferente, donde la exposición es distinta, donde quizás la exigencia es diferente. Soy un tipo que me conversa mucho, soy un tipo solitario, pero que al final he aprendido a compartir y abrirme un poquito más. No solamente con el televidente, sino también con el de al lado, ¿no? Y aquí, ¿no? Con 30 y tantos años ya. A veces me siento muy viejo, Toño. ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó, Felipe? me siento a veces muy viejo, ¿no? Muy chapado de la antigua, diríamos por ahí. Porque sí. No. ¿Y cómo se da la llegada a TUDN? Esa fue maravillosa. Esa fue maravillosa porque a partir de ¿qué fue la experiencia de Eurocopa? No recuerdo. La memoria. La memoria es la que me... A la distancia una vez fue Eurocopa 2020 que se llevó a cabo en 2021. Ahí está. ¿Qué pasó? Que tuvimos la Eurocopa, fantástica, exposición brutal, creo que fue como para todos una gran oportunidad de mostrarnos, porque en aquel entonces Sky tenía los derechos y los compartía con TUDN, pero TUDN con una menor cantidad de partidos. Exacto. Y empezamos, ¿no? Y se daba mucho la conversación entre lo que nosotros hacíamos y lo que hacía TUDN. Claro, no es lo mismo hacer un producto prácticamente diario a que lo hiciera un grupo, ¿no? Donde regularmente no lo hacía. Entonces había una diferencia y la conversación, y es que los de Televisa y es que los de Sky. Bueno, un día mensajeé precisamente con Raúl Pollo Ortiz, donde, qué bien hermano, bla, 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 felicidades también para ti. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no te pruebas en otro? Pero no, bueno. Sí, para el mercado estadounidense, latino-estadounidense. Primero, para llegar a ese mercado, hay que hacer una base sólida en México. Ya dije, no lo había pensado. Paralelamente, de la mano de la psicóloga, empezamos a trabajar en ese plan. Es decir, a ver, vamos a crear un documento, un reel, lo suficientemente bueno para poder presentarlo y decir, a ver, ¿te funcionó? Porque en aquel entonces la conversación fue mucho con el ego. A Felipito Sebastián tienen que tocarle la puerta. Ya llevo 10 años en esto. Cuando veía que la puerta no tocaba a nadie, dije, bueno, creo que tengo que ir yo. Y empecé a tocar la puerta. Y yo, esto siempre lo comparto, mandé 3 correos. 3 correos. Que si no se escucha Sergio, tendrá que saberlo. Y seguramente ya lo sabe. 3 correos. En uno no recibí respuesta. El otro, afortunadamente, sí me contestaron, ¿no? Pero que no estaban en posibilidades ahora de incrementar la flota, ¿no? Y fue ese correo con TUDN. O sea, ya empecé yo ¿A Sergio? A Sergio. A Checo.
Checo, que es nuestro jefe. Y es ahí donde me topo y ahí donde me doy cuenta que, wow. O sea, en esta conversación previa, Toño, fue de trabajar mucho el ego, trabajar mucho la autoconfianza, trabajar mucho el hecho del valor que uno se puede dar y que puede proyectar. Quizás no por el piso, pero muy bajo en ese inter. Cuando yo empiezo a mandar y empiezo yo a decir, ok, vamos a intentarlo, llega ese correo y llega la respuesta. Y es una respuesta a la cual a Sergio le agradeció enormemente. Así. Así. Tu ubico perfecto, bla, bla, bla. He visto tu crecimiento. O sea, sí nos ven. O sea, a pesar de que no nos vemos, Ajá. sí. Dame oportunidad. Esto fue por ahí del 2021. Noviembre del 2021. Me dice, hablemos en el próximo año porque hay una reestructuración. Febrero de 2022. Diciembre, enero, yo rasguñaba sillones. Que llegue, por favor, porque necesito saber si hay una oportunidad. Entonces, llega febrero, empezamos a conversar y al poco tiempo se da la oportunidad de entrar al enorme, fabuloso, fantástico equipo de trabajo que no solamente son extraordinarios profesionales, no es un comercial, no es parte del speech, pero extraordinarias personas. Extraordinarias personas. Y mira que paso mucho tiempo en el piso. Siempre me reclama Valeria Marín que paso mucho tiempo en el piso ahí. De ¿por qué no te vas a la casa? Pero es que aquí converso de cosas, sí, disfruto mucho estar ahí. Y el primer acercamiento, pero también de forma paralela, fue con Marc Rosas, ¿no? Entonces, nos llevamos con regularidad en redes sociales y, a ver, déjame ver, te voy a averiguar. Pero yo así. Sí, 3 meses esperando. 3 meses. Cuando el ingreso se da, las conversaciones se partieron en febrero, terminan dándose en julio de ese mismo. Entonces fueron meses de estoy, pero no estoy, pero es que sí, pero es que... Pero seguías en Sky mientras, ¿no? Sí. Todavía, y después ahí el agradecimiento que traté de siempre dejarles muy en claro a Sky, de todo lo que fue para mí, y quiero pensar de lo que yo fui para también Sky, ¿no? Coincidió con una camada, insisto, de extraordinarios compañeros y que hoy podemos ver en distintos espacios deportivos, profesionales a más no poder, a los cuales les aprendí un montón, a los productores, a los cuales también les agradezco enormemente porque en ese entonces y en ese inter, cuando tú me preguntas qué era yo, era un tipo sumamente soberbio, ¿no? Pesado, creído, malhumorado, y una que otra por ahí seguramente contaremos, pero ya listo, banderita blanca y listo, eso fue pasado. Hoy quizás he tratado de evolucionar positivamente y mira, ahora sí poder decir, ok, comparto con otra camada que se mezcla entre la experiencia y la juventud, dirá la canción también, ¿no? Una experiencia diferente porque aquí estás mucho más expuesto. Sí. Esta exposición, porque yo he visto de todo, o sea, y ya te lo dije, me gusta tu ritmo y me gusta cómo narras, pero también he visto que dicen, no, pero ¿por qué un extranjero? ¿No? Un extranjero narrando. Sí. Entonces, sí debe ser, yo creo que debes de estar muy bien mentalizado para, son redes sociales finalmente, ¿no? Pero para aguantar lo malo que pueda venir y entender lo bueno que pueda venir. No, totalmente. Recuerdo todavía mi primer partido en Canal 5. Fue un Tigres Pumas. Brutal. O sea, nunca mis redes habían estado tan activas, con notificaciones. Y tanto lo bueno como lo malo. Pero curiosamente dentro de lo bueno se destacaba la frescura de poder escuchar voces nuevas. Un termómetro, no es que sea la realidad, pero ese era el termómetro que yo entendí en aquel momento. Pero dentro de lo malo, curiosamente es eso, ¿no? Fue ni siquiera el error en algún concepto futbolístico. Sí, no. Fue un concepto tal vez de un nombre, ¿no? Sino fue mucho más eco el hecho de que un extranjero hiciera un partido de Liga Mexicana.
fue la nacionalidad. Y por más que le puedas decir, llevo 22 años en México, prácticamente soy un mexicano. Sí. Llegué cuando Iván Zamorano, hoy ídolo, ¿no? Llegó al América. Llegué poco tiempo después de Sebastián González al Atlante, o sea, de aquel entonces, pero el público que no me ubicaba, ¿y este quién es? No me gusta porque... X. Si tú dijeras, bueno, confundiste un jugador con otro durante todo el partido, es que estás muy bruto. Dale. Pero fue el acento, fue el hecho de ser extranjero. Y claro, y todavía, pero ¿quién es este que no ubico? No lo conozco. Pero me suena porque creo que ya lo escuché. Y claro, los clavaditos en el fútbol, no, loco, si es un tipo bueno porque ya lo escuchamos en Sky. Y ahora últimamente con el proyecto de la Kings League también es muy curioso porque no es Cuadro, es voz. No es este el que estaba acá y de acá. No es este que hace este. Sí, Entonces, sí. es mucho la voz. Entonces, me encantaría que la sensación fuera distinta, pero hay cosas, y en eso también aprendí, a que no tengo control. Claro, el ego quizás dirá, me están reventando, Toño. ¿Qué hago con este reviente brutal? No puedo hacer mucho. Entonces, como que lo dejas. No es que no te importe, es como lo sabes canalizar de una manera mucho más positiva y al final, no sé si te acostumbras. No he llegado porque esa exposición no es la exposición que tienen otros compañeros, pero sí te podría decir que wow. Esto se siente que te revienten, esto se siente el ser foco de atención. Llegué a un punto en el que dije, no, me gusta esto. A mí déjeme calladito. No, pero ¿por qué? No, vamos. Conversaciones también profundas con Emanuel Tito Villa, quien también mi eterno agradecimiento porque hay conversaciones con él donde, dale, calma. Y en la intimidad no es, estás acá por una razón. Ok, sí. Y si estás por acá por una razón, defiéndela, hónrala, dígnala. Dignifícala. Va. Y es ahí donde hay que sacar otra vez pecho y vénganse las balas. ¿Podré equivocarme? Sí. Donde no creo nunca, y si sí, va a depender mucho el día de Toño, y tú ahí bien lo sabes, es que cualquier partido, a veces me quedo sin garganta. Entiendo la pasión de esa manera. ¿No? Entonces, se me podrá criticar el acento, a partir de mañana tal vez empiece a hablar mucho más mexicano, ¿no? Pero es algo que ya no me sale. Sería ir en contra de mi naturaleza, tal vez. Pero al final está ahí la exposición que bien dices. ¿Y mañana? ¿Qué va a ser mañana? Si mañana me caigo al aire, mañana, pero me sale un gallito en una final, bueno, son cosas que pasan. Es que son cosas que pasan, no es que uno las busque, pasan. Que las evita, sí, las evito, pero pueden llegar a pasar. Hay un porcentaje que puede pasar. Entonces, ya está. Si hay una mayor exposición y sigo aprendiendo de esa exposición, porque todavía no me siento un elemento que se expone tanto. A ver cómo me va. Sí, pero cada vez te ubican más. Esa es una realidad. Afortunadamente sí. Sí, Afortunadamente sí, porque... No, y ahorita que estabas diciendo, me quedé pensando, de esta gente que llega a mencionar eso, no escuchó al Che Ventura, porque el Che Ventura, en su época, pues, imagínate, y desde los 70s, transmitió fútbol de México, claro, y era el Che Ventura, ¿no? O sea, Maestro, claro, siempre con su tono y siempre con su estilo, ¿no? Sí, yo creo que hoy la industria se ha podido abrir de alguna manera, ¿no? Y está bien. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sucede como en el fútbol, ¿no? A ver, una liga que está llena de extranjeros, ojalá que esos extranjeros puedan dejar huella, puedan aportar desde su trinchera. Claro. Y si es para sumar y no para restar, bienvenido. Creo que mi posición siempre ha sido eso, siempre es aportar y con la apertura de siempre seguir aprendiendo. Creo que eso también ha sido clave en los últimos 2, 3 años, ¿no? De no creer que ya lo sé todas, sino el poder escuchar desde todos los frentes, desde aquí, acá. Entonces, yo trato de aportar desde mi conocimiento, desde mi pasión de cómo entiendo yo el fútbol, trato de compartirlo. No tengo una obsesión por
por ser, como en su momento sí. Sino me gustaría que el que escucha, si es 1, 100, miles, vibren conmigo. O yo vibre con ellos. ¿No? Es un intercambio de energía, ¿no? Pero es que tu estilo es muy de tal, que también sucede. No sé si está todo inventado, pero prácticamente está todo inventado. Sí tengo una influencia argentina por mi infancia. Es normal. Tengo influencia chilena, sí, también. Influencia radial chilena, también. Pero es que tú le copias. Te prometo que no es que le copies, es que a lo mejor se parecen. Porque descartamos la posibilidad de que puede parecerse. Es que quieres intentarse. No, para nada. Al contrario, creo que cuando alguien copia a alguien debe ser en un tono muy positivo. Yo crecí con Marcelo Araujo, relator argentino, cuando Marcelo Salas se va a Argentina a jugar en River Plate. Posteriormente, con Sebastián Viñolo. En Chile, Pedro Carcuro. En México, ni se diga la cantidad de extraordinarios relatores que, a un ritmo distinto al sudamericano, ¿no? Han aportado esa impronta, ¿no? Ese coraje en el micrófono. Y hay montones. Entonces, cuando me preguntan quiénes son para ti los mejores, no sé si sean los mejores, pero que sientes cierta afinidad. Exacto. ¿No? Y hoy en día, y se lo he dicho 1000 veces, y aunque él no me cree, Andrés Vaca para mí es un extraordinario relator. En su momento tuve la oportunidad, porque también gente de TUDN iba a Sky a relatar ciertos partidos, y tuve la oportunidad de compartírselo a don Paco Villa, que en paz descanse, maestrazo, ¿no? Es que, bueno, la competencia existe y eso es bueno para el mercado. Entonces, ¿qué? No digo que Cristian Martinoli no es un referente, por supuesto que lo es. O sea, quítale la bandera y los colores, pero claro que lo es. No, por supuesto. Fernando Palomo otro, ¿no? Así es. Entonces, hoy también, ¿no? Los que tenemos en la empresa, don Raúl Pérez, pedazo de leyenda, don Lalo Luna, Marco Cancino, no quiero mencionar a más porque quizás sería muy injusto dejar a algunos, pero hay extraordinarios relatores, un estilo distinto, yo bajo mi estilo. Es que no creo que haya mucho mal en eso, ¿no? Yo trato de emocionarme con el partido. Si el partido me lo permite, será mucho más fácil. Y hoy en día tengo esa posibilidad de hacerlo en Champions League, en la Liga, en el fútbol mexicano. Estoy recibiendo oportunidades, Toño, que las abrazo con todo el amor del mundo y trato, ¿no?, de que el público sea parte de. No tengo otra intención más de vibremos juntos, y pasó en la pasada final de Eurocopa, donde tuve la oportunidad de compartir con Hugo Salcedo, con Raúl Pérez. Raúl Pérez, por X o Y hay una costumbre, pero por respeto, por la jerarquía, de cederle el segundo tiempo. Mi primer tiempo fue espantoso, 0-0. Las emociones siempre le tocan a don Raúl, las emociones épicas de los partidos. Algo tiene don Raúl que siempre le tocan esos partidos. Entonces, bueno, pasa que yo me quedé con esa sensación de no haber compartido una final, un gol. ¿Por qué? Porque quedó 0-0. Pero empiezo a descubrir que, ¿quién lo está diciendo? ¿Lo dice la realidad o lo dice el ego de Felipe Sebastián Muñoz, que quiso también ser protagonista? Un poquito de las dos. Porque quería compartir con el público la final a través de Canal 5, mi primera gran oportunidad de que me escuchen, de que 0-0. Pero claro, la semifinal fue de goles. Me tocó 1, 2. Bueno. Fútbol da, fútbol quita. Entonces, lo que quiero y busco y lo comparto es que la pasión sea. Y ojo, que no soy el que más sabe. Y a lo mejor esto es un mal comercial para mí. No soy el que más sabe. Te prometo que no tengo una memoria de teflón. Pero me transformo. Cuando entro a la cabina, están las alineaciones, la preparación previa. Y vamos. Empieza la magia. Y empieza lo que salga. Y yo trato de compartir esa pasión del grito de gol, porque si es un aficionado del Atlante o no, ese lo va a gritar conmigo a la distancia y con él voy. Si son los del América, que son un montón, bueno, vamos con todo. Claro, evidentemente difícil voy el día de mañana a tener la posibilidad de narrar a México. Obviamente. No por Andrés, no, pero es por la nacionalidad, dale. Está bien. Pero al menos de los que nos toca, ¿no?
yo me suelto. Yo de verdad me suelto, me dejo fluir. Y creo o pido esa conexión. Pero esa conexión depende del partido, de mí y del público. Entonces, una triangulación bastante extraña, ¿no? Entonces, Felipe, qué placer tenerte. oye, el de placer verdad. fue mío, de verdad. De parte de Nordey, para mantener tus va. bebidas calientes y frías, ya lo sabes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias, mi querido Antonio. Qué gran Maestro. qué gran historia la tuya. Mándale un abrazo a tu familia, por Muchas favor. gracias. Y pues te seguiremos escuchando, por supuesto, en las transmisiones de TUDN y además, pues en ViX también. En ViX hay mucha posibilidad de seguir porque hay un montón de partidos. Bueno, cada vez la baraja es más amplia, ¿no? Afortunadamente, sí. Y además de agradecerte, maestro querido, yo también te traje una cosita. Bueno, ahí está la... Gracias, Felipe. Te traje Muchas una gracias. cosita. Papá, que partió el año pasado, y al momento de ir a despedirlo, me dejó algunas cositas, ¿no? Y dentro de sus recuerdos, y que me traje, recuerdo que me dijo, bueno, dale y úsalo en un momento especial, y creo que este es el momento que merece. Una botellita, no, Muchísimas vino gracias. chileno, Felipe. de donde exportamos un Cordillera de los Andes. vinito tinto, ¿no? De donde generalmente nosotros nos decimos capos en la materia, ¿no? Pero haciendo el honor, por supuesto, al viejo que me pidió que lo disfrutara en un momento especial, sí te puedo compartir que este es uno de ellos. Gracias por el espacio, gracias también a tu público, y seguramente en TUDN nos volveremos a encontrar, porque si de ahí partidos para regalar, hay para regalar. Gracias, Felipe. Maestro querido. Muchísimas Un gracias. placer como siempre. Felipe Sebastián Muñoz con nosotros, ya saben, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente, todos con Toño.